Vamos primero a lo local y después, si querés, un poquito a lo internacional. En Dale. lo local, Argentina está recuperando la libertad perdida, ¿no? La libertad económica perdida eh, que se había perdido no solo con el CEPOS, fueron muchas las medidas que se fueron acumulando que Argentina finalmente iba perdiendo la libertad económica. Esto es, vos fíjate que en un plazo de 15 meses, lo que va el gobierno de Javier Milei, ya hay libertad de precios, es decir, cualquier ciudadano puede poner en venta un bien, un servicio, al precio que considere porque es el dueño de esa mercancía o el dueño el que va a producir el servicio, y por lo tanto puede poner el precio que se le ocurra y ya no está regulado por el Estado como de la práctica que veníamos del famoso control de precios. Después también se recuperó la libertad del comercio exterior. Si hoy un empresario quiere importar 10 tornillos, no necesita la autorización de un burócrata, puede ir y importar esos tornillos sin necesidad alguna de alguna autorización por parte del Estado. Y hace 2 días los argentinos también recuperaron la libertad cambiaria, que nuevamente, si un argentino considera, anhela o necesita comprar divisas, ya no necesita ninguna autorización, lo único que tiene que hacer es ir, meterse en su banco, en su casa de cambio, por tablet, por notebook, por celular, en el escritorio, desde el auto, desde cualquier lado. Hay un solo mercado que es libre y único de cambios por primera vez, y encima el precio dentro de ese mercado, ahora el ciudadano sabe que incluso no está intervenido por el Estado, porque el Estado ya lo deja flotar y va 2 días de pura flotación, y los 250 pesos, para redondear el número que estamos viendo, es un precio absolutamente libre que refleja la oferta y la demanda de argentinos por la divisa. En consecuencia, vos fíjate que hoy sí, entonces, si un empresario necesitaba importar tornillos, ya ahora va y no necesita autorización, puede comprarse los dólares y no necesita autorización, y puede después de producir, vender al precio que quiera sin autorización de ningún burócrata. Y por lo tanto, por eso te digo que es una muy buena noticia que los argentinos recuperen la libertad económica saqueada durante, si querés, el kirchnerismo, y en consecuencia vos fíjate que también es algo no menor, pero Argentina es la única democracia donde estaban las reglas de política económica que usualmente imperan en dictaduras, ¿no? Con todos estos controles que te estaba mostrando, que finalmente es una Argentina de castas, porque algunos tenían autorización y otros no, pese a que todos teníamos el mismo DNI. Bueno, todo eso se terminó. Ahora todos tenemos el mismo DNI, todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos el mismo acceso a los mismos mercados. Uh-huh. Ramiro, ¿qué tal? Laura Kerman te saluda y quería preguntarte, esta estabilidad de estos primeros 2 días, ¿no? Digamos, después de la apertura del cepo en el dólar, ¿a qué obedece? Digo, ¿no? En cuanto a la gente que no ha salido a comprar dólares a lo loco, sí, porque no hay pesos, porque la gente a esta altura del mes capaz ni siquiera llega a esta altura del mes, ¿no? Digo, ¿a qué obedece este equilibrio, digamos, que hay ahora en el dólar y cuánto puede durar? ¿Cómo se va a mover eso? Bueno, ahí está el gobierno, la otra pata estructural que se está modificando. Estamos recuperando la libertad porque se está poniendo en caja el Estado. Esa es la consecuencia macroeconómica. Uh-huh. O sea, el Estado ya no tiene déficit fiscal, ya está en caja, vive nada más que de los impuestos que recauda, y en consecuencia dejó de llamar al Banco Central para pedirle que emita pesos todo el día para financiar el déficit que tenía. Dado que el Banco Central ahora tiene más holgura, más independencia, el teléfono ya no le suena, no le está pidiendo todo el día plata desde el Ministerio de Economía. En ese escenario donde un Banco Central dice, bueno, al fin, no, y vos imaginate la mesa del Banco Central donde hay nada más que un teléfono en el medio, y era todos los días el ministro de Economía llamaba al Banco Central y le pedía que le mande y le gire toneladas de pesos a emitir, las máquinas a emitir. Bueno, todo ese escenario desapareció. El teléfono dejó de sonar, hasta tienen que chequear a ver si está conectado, para hacerlo simbólicamente. Uh-huh. En consecuencia, el Banco Central gana libertad y ahí se puede decir, bueno, listo, ya puedo controlar los agregados monetarios yo, y de hecho no solo liberó el mercado cambiario, sino que anunció que hace controles
un control de los agregados monetarios, de la cantidad de pesos que hay en la economía, y se compromete a no aumentar esa cantidad de pesos por arriba de un ritmo muy chico de crecimiento, porque la economía está creciendo y va a haber demanda de pesos, y por lo tanto esa es la esencia de por qué nos escapó el dólar, porque el Banco Central dejó de emitir, se apagó la maquinita en Argentina. Claro. Ahora, se habla mucho de la macroeconomía, ¿no? De que la macroeconomía está muy bien. ¿Cuándo se va a ver reflejado en la microeconomía, en el bolsillo de la gente, ¿no? Toda esta política económica. Mira, creo que ya se ve en el bolsillo de la gente, porque estamos, cuando hablamos que la macroeconomía está creciendo al 8%, refleja la realidad de todos y de ninguno a la vez, en el sentido que algunos estarán por arriba de ese número, otros estarán por debajo de lo que es crecimiento económico, pero todos están creciendo todos los sectores de la economía están creciendo en alguna magnitud ya, en torno a ese número. El promedio te da un 8% de crecimiento interanual. Es decir, si te compras un año atrás, obviamente que era el peor momento, porque todas de los descalabros que se estaban heredando, se empezó a corregir todo, la macroeconomía empezó, el proceso inflacionario empezó a ceder, la recuperación de los ingresos empezó a aparecer, eso empezó a empujar demanda de consumo, esa demanda de consumo empezó a las empresas a decir, bueno, empiezo a producir, eso lo podemos resumir en un número, es crecimiento al 8%. Por lo tanto, no es que no se está notando. Si querés, la inflación es como la bruma cuando uno maneja. Uh-huh. Hay un 300% de inflación, era un banco de niebla que a nadie del sector privado nos permitía hacer cálculo económico, y por lo tanto todos los autos lo único que hacían era poner baliza y ponerse al costado de la cinta asfáltica. Bueno, ahora como bajó la inflación, no desapareció, sin duda, pero ya no es un banco de niebla que no te deja ver, ni el capó. Obviamente que todavía está lloviendo porque la inflación es alta, 3%, 4% mensual, sigue siendo un número muy elevado, pero sí te permite volver a la cinta asfáltica, otra vez acelerar con mucha precaución, pero lo bueno que cuando uno mira el pronóstico, es decir, mira, el Banco Central dejó de emitir, así que la lluvia inflacionaria va a tener que terminar. Uh-huh. El crecimiento económico no está dado en otros rubros que no son justamente el consumo, porque estoy mirando datos y dice que, bueno, están actualizados a febrero, 9,8%, acumula 15 meses consecutivos de retroceso. El último informe decía eso, se desacelera, si bien se desacelera, Sí. No, te escucho. Si bien se desacelera, dice el artículo de la consultora Xentia, sigue en caída, el 9,8% fue febrero, consumo. A ver, destaquemos un punto menor, no estamos haciendo un análisis sobre un índice privado, no es un índice del INDEC. Sí. No. Sí. A mí me gusta usar los índices del INDEC, si agarrás los últimos números del INDEC, no te va a estar mostrando una caída ni siquiera en supermercados. Por eso, porque no tendría sentido la recuperación del consumo, cual casi creo que nadie lo duda, con una caída de ventas. Acá tengo nadie INDEC. Produce para estoquear. Todo el mundo acá que produce, lo produce para vender. Ramiro, acá tengo INDEC, 10,2%, los picos en consumos de hogar, 34,4%, anualizado, uh-huh. Por supuesto, indumentarias 15,2% en caída, números negativos todos, 6,7% en limpieza, 10,1% en alimentos, bebidas uh-huh. es el más golpeado con 18%, frutería y verdulería 12,4%, esto sí es informe del Instituto, del INDEC, pero registraron una recuperación del 2% el consumo general, con respecto a enero, como decías vos, del año pasado, comparar enero claro. es mucho. ¿Y a qué crees que se debe, sin embargo, la movilización que está programada para el 30, estaba recordando la fecha, el 30 de abril de la CGT, que acusan una pérdida en los ingresos y de hecho están pidiendo reapertura de paritarias? Mirá qué particularidad, ¿no? La CGT, de que durante la gestión de Alberto Fernández no hizo ningún paro y los salarios llegaron a un piso de $300
y hoy cuando los salarios ya están en $1.000, ahí ya creo que este va a ser el tercer o cuarto paro. Qué casualidad, ¿no? La realidad es que hoy el sindicalismo en Argentina, hoy, si querés, la historia del sindicalismo en Argentina está desvirtuada porque, desvirtuada no, sus objetivos del sindicalismo están desvirtuados en Argentina, porque en la dictadura de Onganía haciendo peronismo sin Perón, le regaló las cajas de las obras sociales, y eso desvirtuó todos los objetivos del sindicalismo en Argentina, porque ahora en vez de defender al trabajador, y que de hecho quedó demostrado que cuando el salario era $300, nadie salió a pedir una marcha, nunca, todos quedaban calladitos, cuando le pasaron la caja de las obras sociales al sindicalismo, el sindicalismo empezó a defender el negocio, no empezó a defender a los trabajadores. Y yo te lo ponía en ejemplo de eso. Como tiene miedo de que le saquen las cajas, como tiene miedo de que la Argentina de castas termine, bueno, ¿no? Donde tenemos trabajadores pobres y sindicalistas millonarios, y obviamente en el mundo de los burócratas teníamos argentinos pobres y políticos millonarios. Bueno, hay mucha gente que no quiere cambiar el modelo económico y por lo tanto va y busca las maneras extorsivas o las que tengan en su poder como para intentar que para que los argentinos no recuperen la libertad. Entonces, bueno, esta idea de hacer política en la calle está bastante está instalada en Argentina. No obstante, la política se hace con el voto y en el Congreso, no en la calle, en cualquier país civilizado. Ramiro, te agradezco mucho la posibilidad de conversar con vos. Ha sido un placer. Que tengas buen día. Muchas gracias por tu tiempo. Por favor, saludos. Chao, hasta luego.